¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, aquí andamos. Bueno, ¿y esta palabreja de democratizar la economía? Bueno, esto en realidad es algo bastante antiguo, porque de hecho el movimiento cooperativista que comenzó en Inglaterra en 1844 ya tenía esta idea. De hecho, el máximo órgano del movimiento cooperativista, que se llama la Alianza Cooperativa Internacional, se fundó en 1895. Ahora, ¿las cooperativas qué son? Son unas entidades sin fines de lucro que comparten determinados valores. Por ejemplo, la solidaridad, la democracia, la ayuda recíproca entre sus miembros, etc. Y tienen la característica de que todas las grandes decisiones se toman en una asamblea por el voto igualitario de sus miembros. O sea, no es como una sociedad anónima donde cada uno vota en función del porcentaje de acciones que tiene, sino cada uno vota igual. Sin embargo, las personas que hoy hablan de democratizar la economía no se refieren a impulsar el movimiento cooperativista. Hay también con este mismo título de democratizar la economía un debate académico que consiste en que un grupo de gente dice, con razón desde mi punto de vista, que la economía se ha alejado de la gente por abusar de los métodos matemáticos. Es decir, como casi todos los escritos económicos tienen una gran parte del lenguaje matemático, eso los ha transformado en incomprensibles para la mayoría de la gente, incluso para muchos economistas. Entonces, este grupo de gente, ¿qué es lo que dice? Que la economía como ciencia debería acercarse a otras disciplinas, como por ejemplo la historia o la sociología, y alejarse de las matemáticas, y de esa forma sería más democrática. Pero una vez más, más humana. Claro, pero una vez más la gente que habla de democratizar la economía no se refiere a este tema porque, como digo, es un tema minoritario académico. Ahora, en general, los que hablan de democratizar la economía se refieren a dos cosas. En primer lugar, a redistribuir el ingreso. Y en segundo lugar, a aumentar la participación ciudadana en las decisiones de producción y consumo. Ahora, como pueden darse cuenta, se trata de dos metas bastante subjetivas, porque no hay, por ejemplo, una forma objetiva de determinar una distribución equitativa del ingreso. Lo que para mí es equitativo, para Víctor puede no serlo, y para usted que está mirando puede tener otra idea de lo que es equitativo. Ahora, dejando de lado ese tema, hay que tener en cuenta que esas metas pueden alcanzar o intentar alcanzarse de formas que puedan ser coherentes con un buen funcionamiento de la economía o no, o formas que sean contrarias a un buen funcionamiento de la economía. Por ejemplo, si por redistribuir el ingreso entendemos la lucha contra la pobreza y la lucha contra el paro de larga duración, por supuesto que no habría nada que objetar. Por ejemplo, si nos dicen vamos a ayudar a familias por muchos problemas económicos que tienen menores a cargo o ancianos a cargo, ¿quién puede oponerse a eso? O si nos dicen vamos a incentivar la actividad de las ONG que intentan capacitar los parados para que consigan un empleo, ¿quién se puede oponer a eso? Ahora, si redistribuir el ingreso significa aumentar los impuestos y hacerlos exageradamente progresivos, entonces el perjuicio para la economía puede ser importante, porque se termina ahuyentando a las personas que tienen gran capacidad económica. Y esto no es solo teoría. Recordemos el caso de Gerard Depardieu y de Bernard Arnault, que cuando en Francia se anunció un impuesto del 75% a los beneficios de más de 1 millón de euros, se fueron del país. Y esos son dos casos conocidos, pero tiene que haber habido muchos más. Entonces, al final, la sociedad toda ha perdido. De la misma manera, si por participar en las decisiones de producción y consumo se entiende la libre elección de los consumidores para elegir proveedores de acuerdo a determinados criterios, no hay nada que objetar. De hecho, nosotros todos, como consumidores, cada día tomamos decisiones de consumo cuando elegimos un producto o elegimos otro producto. Y de hecho, esas decisiones de consumo que tomamos libremente también suponen indirectamente participar en las decisiones de producción. Un ejemplo, si yo voy al supermercado y compro pan en lugar de galletas, estoy votando
porque se aumenta la producción de pan y no la de galletas. Y lo mismo ocurre con cualquier producto cada vez que nosotros elegimos. Ahora, si esa mayor participación ciudadana en las decisiones de producción y consumo pretende alcanzarse mediante un aumento de la intervención del Estado en la economía, como por ejemplo subsidiando a unas empresas o determinados sectores, o peor aún, mediante la creación de empresas públicas, entonces el perjuicio para la economía, es decir, para todos, puede ser muy grande. ¿Por qué? Las decisiones del Estado, e incluso de las empresas públicas, son en última instancia, por definición, políticas. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando en una economía aumenta la proporción de decisiones políticas, la asignación de los recursos deja de ser eficiente, o sea, dejan de aprovecharse los recursos al máximo posible. Entonces, cuando los recursos dejan de aprovecharse de la mejor manera posible, la producción y por lo tanto el empleo son menores de lo que podrían ser. Entonces, tenemos un caso reciente, el de las extintas cajas de ahorro con gestión politizada, cuyas decisiones políticas de asignar crédito a quien no correspondía y sin ningún criterio de prevención de riesgos, terminó como terminó, con un perjuicio enorme para el conjunto de la sociedad. Además hay que tener en cuenta otra cosa. La mayor participación del Estado en la economía implica una concentración de poder. Supongamos que las telecomunicaciones siguieran siendo un monopolio estatal. No es descabellado pensar que una persona, para hacer una buena carrera profesional en telecomunicaciones, en algún momento su carrera dependería de su adhesión o no al partido de gobierno que en ese momento esté ejerciendo el poder. Y de esto hay muchísimos ejemplos de la Rusia comunista, incluso sin llegar a esos extremos, en muchos países, por ejemplo Argentina hasta los años 80, cuando el Estado tenía monopolios y no había otra forma más que trabajar en esa empresa. Entonces, en definitiva, cuando nos ponemos a desmenuzar el tema de democratizar la economía, llegamos a la conclusión de que más allá del debate académico que comentaba al principio o del movimiento cooperativista con el cual no hay nada que objetar, en la realidad, en nuestro debate cotidiano, en la actualidad, es una excusa lo de democratizar la economía para aumentar el gasto público, aumentar los impuestos y aumentar la intervención del Estado en la economía. O lo que es lo mismo, es para hacer que los ciudadanos dependan aún más del arbitrio del poder de turno. Entonces, mi recomendación es que estemos atentos como ciudadanos para evitar que palabras bonitas se conviertan en realidades horribles.